Bueno, volvemos a hablar de economía para hablar con alguien que sabe y nos va a orientar, sobre todo con lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Preocupa mucho los impuestos que aumentaron, tanto en ARBA como las patentes. Vienen con un revalúo que algunos hacen alarde de su gestión y demás. Y que más del 200%. Una locura. Lo que está viniendo de ARBA y de patentes es una locura. Martín Litwack, a quien agradecemos por la deferencia para atendernos con la diferencia horaria. Además, tiene magíster en finanzas y es abogado de la UBA también. Martín, gracias por atendernos. Mariano y Pacho acá en los canales Somos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Gracias por este ratito. Martín, ¿cómo impacta esto en el mundo de las finanzas, en el mundo de los negocios, en realidad, para un emprendedor, para una empresa que se entera, por ejemplo, que en 2 días tiene que hacer frente a un pago de ARBA que dijo, bueno, un adelanto a las grandes empresas, y conozco casos de empresas que tienen que pagar 8, 15 millones de dólares. Uno imagina sin entender mucho, pero que te pega un sacudón, ¿no? Este tipo de noticias. Obviamente que sí. El nivel de esfuerzo que se le pide hoy por hoy a los pagadores de impuestos argentinos es impresionante. Te diría que a nivel nacional uno esperaba, sigue esperando una baja de impuestos. Lo que no tuvo en cuenta en general la gente es que no iba a darse tan rápido y que encima a nivel provincial iba a haber altas, ¿no? Claro. Porque no es solamente Buenos Aires, hay otras provincias hablando de aportes extraordinarios, de tasas viales. Parecía que acá hay una competencia de quién cobra más impuestos. Es una locura. Claro. ¿Y cómo impacta eso? Digo, porque el empresario está esperando invertir en la Argentina para tener reglas claras, para tener mensajes claros, de generar puestos de trabajo, y de golpe te llegan estas resoluciones que además en muchos casos de las provincias da la sensación que están buscando de dónde manotear un mango, ¿no? Porque son resoluciones intempestivas que surgen casi de un día para el otro. Sin ninguna duda, esto tiene, desde mi punto de vista, una explicación, digamos, financiera y también política. Acá hay una guerra bastante clara entre el gobierno nacional y las provincias, donde termina pagando, como siempre, el pagador de impuestos. Es decir, en Argentina hay casi 170 impuestos, 45 a nivel nacional, el resto a nivel provincial y municipal, y encima hay toda clase de adelantos donde está el particular financiando al Estado, digamos, cosa que no debería existir, dada la diferencia de tamaño entre un empresario privado y el Estado. Y además el punto que vos marcaste en la pregunta es fundamental. Lo que falta en Argentina, más allá de la presión tributaria y el esfuerzo fiscal, el gran problema es que no hay seguridad jurídica. Uno no puede hacer una proyección anual de lo que tiene que pagar y de pronto que le pidan pagar en febrero lo que tenía que pagar en octubre. Es una locura y las inversiones no vienen. Dijiste algo importantísimo. Hablaste de la cantidad de impuestos que hay en la Argentina, que es insólito. ¿Cuántos dijiste que hay sumando provinciales? 170, básicamente. 170 impuestos. 170 impuestos. Vos conocés el mundo y conocés muy bien el mercado de la finanza. ¿Existe este nivel de cantidad de impuestos en el mundo, en países desarrollados, o es una cosa argentina esta? Es una cosa argentina. En Argentina tenés impuestos superpuestos, tenés doble, triple, cuádruple imposición. Hay 3 impuestos al cigarrillo, por ejemplo, o sea, con diferentes nombres en diferentes momentos. En Argentina pagás impuestos por todo, básicamente. O sea, vas a trabajar, pagás impuestos, ahorraste, pagás impuestos, por ahí invertiste, pagás impuestos también. El sistema, de hecho yo siempre digo, Argentina tiene un régimen tributario, porque no se puede hablar de sistema cuando no hay lógica. La mayor parte de los países tienen un sistema tributario, los tributos en general son vistos como incentivos, es decir, yo tengo que crear un sistema que genere, 1, que la gente pague para que el Estado tenga recursos, y 2, que las actividades que por ahí generan más perjuicios no sean fomentadas y las otras sí. Argentina tiene un régimen tributario, no un sistema, donde hay superposición, como dijimos hace un rato, y tenés impuestos, por ejemplo, sobre el patrimonio, que son impuestos que desincentivan el ahorro y por ende la inversión y por ende la competitividad del empleo. Es decir, el impuesto a la riqueza lo terminan pagando siempre los pobres, ¿no? No tiene sentido, en definitiva. Sí, totalmente. Martín, ¿y qué nos comentás del fuerte aumento que sufrieron las patentes estos días? Aumentos que incluso superan la inflación. Bueno, a ver, es exactamente lo mismo, o sea, es la misma lógica. Una patente no deja de ser un impuesto. Sí. En Argentina uno lo dice de manera jocosa en algún punto, pero uno se compra un auto y en realidad está pagando por 2 autos. La mitad es del Estado. Como cuando compras un pasaje, te compras un pasaje vos y otro va para el Estado. Ese es literal, ¿no? Exacto. Entre las tasas, cargos que tenés es insólito. Es literal. De hecho, además, recuerden que entre los 2 impuestos que subió Javier cuando asumió, uno fue el impuesto país y otro fue el impuesto a los automóviles de lujo. Y en Argentina el automóvil de lujo es un automóvil que sale menos de $20.000. Claro. Bien, en Argentina tengan en cuenta que es el único país del mundo
donde se paga un impuesto a los bienes personales por un patrimonio de $20.000. Increíble. Y no estoy restando la importancia a los $20.000, pero estamos de acuerdo que no es una gran fortuna. No. Y de hecho, si uno se fija, los otros 7 u 8 países que tienen este impuesto, que es absolutamente ridículo, y por eso tienen solo 7 u 8 países, el que le sigue es en cuanto a mínimo no imponible es Uruguay, y es 7 veces más alto el mínimo no imponible, Claro. y solo se paga sobre activos en Uruguay y no en el exterior. O sea, Argentina está en una situación que para los que entendemos de impuestos o estudiamos impuestos es Disney World, digamos, tenés todo. Claro. Querés lo tenés. Digamos. Claro, haces un magíster en impuestos analizando a la Argentina, entendiéndola, y ni que hablar explicándolo como lo explicás vos, porque es clarísimo, digo, lo podemos entender todos. Una cosa más, Milei habló de la reforma tributaria, dijo esto es necesario, y lo sabemos todos, y lo saben todos los políticos, nadie se anima, pero da la sensación que Milei o no puede o no pudo en esta primera etapa, porque se habló de la reforma tributaria, todo lo que estaba en el Congreso empezó a dar marcha atrás, se enoja con gobernadores, se enoja con diputados. ¿Es necesaria una reforma tributaria? ¿La puede sacar adelante este gobierno? Para mí es la pregunta del millón. La Argentina tiene muchos problemas, obviamente la crisis en la que venimos hace 70, 80 años no es un solo problema, son muchos, pero si yo tuviera que elegir una sola cosa para cambiar, yo elegiría la reforma tributaria, mucho más importante para mí que otro tipo de reformas hay que hacer. Si la va a poder hacer o no, no lo sé. Claramente lo quiere hacer, digamos. Javier toda su vida habló de la importancia de bajar impuestos, del efecto, el AFRE que se llama, que es básicamente el efecto de bajar impuestos para que suba la recaudación. A mí me hubiera gustado que ya lo hubiera implementado. Creo que a Javier no se le puede decir que no ha sido audaz hasta ahora, realmente ha hecho cosas que uno pensó que no iba a hacer. A mí me hubiera gustado ver incluidas en esas cosas una reforma tributaria mucho más fuerte, al menos respecto a los impuestos nacionales, que él sí puede presentar al Congreso proyectos y demás. No te diría los provinciales, porque ahí se requiere un acuerdo mucho más global, pero acordate, como dije hace un rato, Argentina tiene 45 impuestos nacionales, de los cuales tendrían que dar, en un escenario para mí ideal, 4, y en un escenario pesimista, 8. Y la realidad es que el costo de hacer una reforma tributaria que deje 8 impuestos es 2 puntos del PBI, cuando todos sabemos que el costo, por ejemplo, del sistema tributario preferencial de Tierra del Fuego es 2.5. Claro. O sea, con eliminar el tema de Tierra del Fuego se puede hacer una reforma tributaria que básicamente baje los impuestos nacionales de 45 a 8. Claro. Es interesante lo que plantea Martín, y yo me pregunto si Milei va a poder, porque no es él solo, se mete en lo que te cobran los gobernadores y los municipios. ¿Sabes que nosotros cubrimos mucho a nivel local lo que ocurre acá en todo el Gran Buenos Aires? Y había una tasa, yo no me olvido más, en 3 de febrero, era una tasa a la calecita del barrio, lo dio de baja ahora el intendente Valenzuela el año pasado, pero le cobraban una tasa a la calecita. Mirá si hay impuestos en la Argentina, Martín, vos lo conocés bien. Hay un tema que es importante, que es la simplicidad del sistema tributario. O sea, yo prefiero tener la misma carga tributaria en 10 impuestos que en 180. Exactamente. Tengo visibilidad, es más lógica y demás. Transparencia, además, ¿no? Exacto, en Argentina igual hay que bajar la carga tributaria, pero digo, si la van a dejar igual, al menos reduzcamos los impuestos a 10. Claro, claro. Sacudime con 10, no me pongas 200 que no terminás más, viste que empezás a pagar, empieza el mes. No se hacen entenderlos. No, hay veces que te salteás alguno y decís, estoy debiendo tal cosa, pero te habías olvidado que era bueno, es una locura. Martín, excelente tu explicación. Agradecemos tu tiempo y te dejamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, estamos en contacto. Cómo no, va a ser un gusto. Un abrazo. Martín Ditwag, abogado, experto en cuestiones impositivas y fiscales. Bueno, para repensarlo, ¿no? Todo el sistema tributario y la reforma política que quiere llevar adelante el gobierno.